posicionamiento frente al mundo muy distinto a la obra cerrada. Implícitamente hay un pensamiento sobre el mundo encarnado en la obra abierta en oposición a la obra cerrada. O como dice Peter Sonding, que dice, necesitamos semantizar la forma. Es decir, si analizamos el tango, por ejemplo, pensar qué pensamiento implícito estaría encarnado en los ritmos, en las formas, en los pasos del tango. O también, por ejemplo, la idea de representación con la que trabaja Roger Chartier. Es decir, tenemos muchas teorías que dirían que en la estructura artística hay implícito un pensamiento. Y nosotros, en principio, podríamos explicitar ese pensamiento. Le llamaríamos pensamiento teatral explícito a la producción de conocimiento que el artista, el técnico artista y los otros agentes de la producción teatral, el espectador, el gestor, el docente de teatro, el periodista de teatro, etc., generan desde la praxis, para la praxis y sobre la praxis. Es decir, estaríamos proponiendo la distinción entre un pensamiento implícito en las estructuras y un pensamiento explicitado a partir de una reflexión sobre la praxis, el hacer. Y luego tendríamos un tercer nivel, que es muy importante que nosotros lo reconozcamos, que sería el de las ciencias del arte y dentro de ellas las ciencias del teatro. Nosotros le llamaríamos ciencias del arte al conjunto de disciplinas científicas, que son muchísimas. Piensen, por ejemplo, historia del teatro, semiótica del teatro, filosofía del teatro, archivística, etc., que lo que hacen es producir sobre el teatro un discurso riguroso, fundamentado, sistemático, crítico y, por sobre todo, validado por una comunidad de expertos en estos problemas. Fíjense, nosotros tenemos que defender el campo de las ciencias del arte porque si bien tienen relaciones con otros campos, ciencias de la educación, ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias de la vida, ¿no? También tienen una zona específica. Y hay algo de pelea que nosotros tenemos que dar para el reconocimiento de esas ciencias del teatro o ciencias del arte, en tanto hay mucha gente que las niega. Por ejemplo, voy a hacer una referencia a mi propia experiencia. Me pasa siempre cuando yo dicto metodología de la investigación artística en distintas universidades que siempre tengo a alguien de ciencias sociales. Perdón, no quiero ofender a nadie. No se vayan, aguanten un rato. Que me dice que la epistemología, los métodos y las teorías para estudiar el arte son las mismas de las ciencias sociales. Y yo le digo, no es así. No es así. Tenemos muchas cosas en común. Por ejemplo, la sociología del arte tiene una zona evidentemente vinculada a las ciencias sociales. Pero después hay un campo de especificidad que no corresponde, que solamente las ciencias del arte se meten con ese campo de especificidad. A ver, lo voy a decir clarito. Yo puedo explicar en términos de ciencias sociales si Bach perteneció a la burguesía, cómo se vinculaba con el mecenazgo, si se agremiaba con otros músicos, a qué clase social pertenecía el público que lo iba a escuchar a los conciertos, etc. Pero no voy a poder explicar en términos de ciencias sociales la estructura de un concierto de violín de Bach. No sé si me explico. A ver, la gente de ciencias sociales no te lo acepta, de entrada. A mí me pasó esto fue una cosa que me pasó en una clase del seminario en la Universidad Nacional de Córdoba. Tenía todo el tiempo en contra a un muchacho de ciencias sociales que me decía, ciencias del arte un disparate, son una rama interna de las ciencias sociales. Entonces digo, mirá, vos, por ejemplo, ¿podrías hacer una historia de la música? Dice, claro, con lo que me enseñaron en la facultad yo lo podría hacer. Y una casualidad maravillosa que estábamos dando clase en una sala de concierto y arriba del piano se olvidaron la partitura. Casé la partitura, ¿viste cuando te la manda Dios? Y agarré la partitura y le digo, a ver, léeme esta partitura, por favor. Y el tipo me dice, no leo música. No sé si me aplico. Le dije, mira, te está faltando unos cursitos para... ¿Y sabés dónde se cursa eso? No en ciencias sociales, en la Facultad de Artes lo podés cursar. Por supuesto, no jodió más, no sé si me aplico. Pero lo que quiero decir con esto es,
algo que creo que es muy importante, ¿no? Y este es el primer gran debate que yo les quería plantear. Las ciencias del arte se plantean ciertos problemas que solamente se los plantean las ciencias del arte. Por ejemplo, un primer problema, el análisis de las estructuras inmanentes de las obras y los acontecimientos. Decir que Mozart trabajaba para la corte no alcanza para explicar cómo está vinculada la historia y cómo está estructurada el área de la Reina de la Noche. No sé si me explico. Otra cosa, los caminos de la creatividad artística y sus procesos. Ustedes saben que hay 5 grandes teorías sobre la creatividad artística. La teoría junguiana, la teoría platónica, la teoría de Leonardo da Vinci, la teoría de la performatividad de Pareyson, la teoría del ostinato rigore, que va a reivindicar, por ejemplo, Valéry, y especialmente la teoría del método, que va a ser enunciada por primera vez por Edgar Allan Poe, ¿no? Cuando explica el método de composición en poesía, ¿no? y cuenta cómo compuso El Cuervo. Entonces, la gran pregunta sería, por ejemplo, desde determinados campos científicos, yo no voy a poder explicar los mecanismos de la creatividad. Tampoco voy a poder explicar el régimen del acontecimiento artístico y, sobre todo, la singularidad que tiene la poiesis, lo que Aristóteles llama la poiesis, que sería, según Aristóteles, el núcleo fundamental del acontecimiento artístico y que implica el derivado de la palabra poesía. Tampoco voy a poder trabajar en términos, por ejemplo, de ciencias naturales o de ciencias sociales, el tema de la elaboración de las técnicas o la historia interna del arte y su compleja relación con la serie social, la articulación de la microhistoria del arte con las microhistorias sociales, políticas, culturales, etc. El ejercicio de una razón de la praxis artística en oposición a una razón lógica y a una razón bibliográfica. Esto es muy importante. Si el teatro es acontecimiento, tiene una razón que viene de la praxis, que no viene de la lógica. A ver, yo lógicamente, desde una razón de la lógica, puedo demostrar que el tiempo no existe. Sin embargo, yo para el teatro, por ejemplo, no voy a poder ignorar la dimensión del tiempo. No sé, otro ejemplo que creo interesantísimo, la famosa razón bibliográfica, ¿no? Le llamamos razón bibliográfica a lo que sostiene una determinada autoridad. En Buenos Aires, por ejemplo, no hay teatro postdramático en el sentido más pleno de la idea de lo postdramático. Digamos, hay ciertas prácticas que mezclan procedimientos postdramáticos, pero no podríamos decir esto es teatro postdramático. Sin embargo, mucha gente dice, bueno, pero Lehmann dice que vivimos en una época postdramática. No es así. ¿Por qué no es así? Porque la praxis demuestra lo contrario. A ver, un ejemplo clarito, y creo que estamos en un tema muy importante, el de la razón de la praxis, la razón que fundamenta una filosofía del acontecimiento. Una razón lógica, por ejemplo, en un problema de 3 simple, puede crear una progresión matemática, geométrica, absolutamente incontrovertible. La siguiente. ¿Cuánto tiempo tardan 10 albañiles en construir una casa de 20 metros cuadrados? Entonces decimos, bueno, tardan 1 año. ¿Y cuánto tardan en construir esa misma casa 100 albañiles? Y vos decís, 1 mes y medio. ¿Y cuánto tardan 1000 albañiles? Y vos decís, bueno, como 1 día y medio. ¿Y cuánto tardan 1.000.000 de albañiles para construir esa casa de 20 metros cuadrados? Y 1 segundo y medio. Esto en términos de razón lógica es incontrovertible, no sé si me explico. Es decir, realmente, lógicamente esto está perfecto, la progresión. Ahora, ¿cómo mierda metés 1.000.000 de albañiles en un terreno de 20 metros cuadrados y que se organicen para hacer la casa en 1 segundo? La razón de la praxis desmiente la razón lógica. No sé si me explico. Entonces, si nosotros hablamos de acontecimiento artístico, nosotros tendríamos que buscar más que una razón de la praxis o una razón de la, digamos, de autoridad bibliográfica, una razón que se sostiene en la praxis del acontecimiento, ¿no? Bueno, el diseño de mapas específicos de producción, distribución, circulación, que no son
coincidentes con los mapas geopolíticos. El teatro argentino acontece fuera de la Argentina, no necesariamente adentro de la Argentina. Y finalmente, sobre todo uno de los más tremendos temas, que es la pedagogía artística, la sistematización de la pedagogía artística y los secretos de la formación. Estos serían campos muy específicos de esto que nosotros llamaríamos, digamos, filosofía de la praxis. En este aspecto podemos llegar a una conclusión que estas tres dimensiones de la filosofía de la praxis, el pensamiento implícito en las prácticas, el pensamiento explicitado a partir de lo que nos gusta llamar pensamiento teatral, y finalmente las ciencias del teatro, serían las tres patas fundamentales de la filosofía de la praxis teatral, y se sostendría mutuamente en una permanente alimentación de todas ellas entre sí. Bueno, ese es el primer tema que quería plantear. Después, si quieren, lo retomamos en el diálogo. El segundo tema tiene que ver con los sujetos de, digamos, investigación artística. La filosofía del teatro está reconociendo por lo menos 4 figuras fundamentales, que son al mismo tiempo nuevas y viejas. Pensemos que son nuevas porque recién ahora empezamos a reconocerlas sistemáticamente, pero a la vez ese reconocimiento opera como una precuela teórica que nos permite pensar el pasado. Por ejemplo, si nosotros decimos lo que se dice siempre, ¿no?, que es Aristóteles es el primer teórico de la cultura pre-occidental, digamos. Sin embargo, el primer texto teórico del teatro